Buenos días, mis hermanos. Continuamos en estas secciones de cómo estudiar la Biblia, cómo leer la Biblia, cómo podemos entender un poquito mejor la Biblia. Y oramos al Señor. Padre, gracias por este día. Prepáranos para esta nueva aventura en tu palabra y rogamos que sea de bendición para cada uno. En Cristo Jesús, amén. Hemos usado como texto en el Evangelio de Juan, su capítulo 5 y versículo 39, donde dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Hemos estado hablando de la diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia. Nosotros podemos tomar este mismo texto como un ejemplo de cuando leemos bien y cuando leemos mal. Y lo voy a leer de una manera equivocada. Presten atención para que ustedes mismos se den cuenta de la diferencia que se hace cuando se lee correctamente y cuando no es así. Escudriña la Escritura, porque a vosotros parece que ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y lo voy a leer ahora de la manera adecuada. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí hay una palabra clave dentro de este texto, y recuérdense que esto es lo principal cuando nosotros vamos a analizar un texto, es buscar cuál es la palabra clave. Y la palabra clave en este texto es escudriñar, terminando en D. No es lo mismo escudriñar que si yo dijera escudriña, porque cuando yo digo escudriña, ni se entiende realmente en el texto lo que el autor, el Espíritu Santo, a través de Dios, quiso que nosotros entendiéramos en cuanto a esto se refiere. Lo primero que debemos de notar es que esta palabra y este verbo termina en D. En la Biblia, todas esas palabras, esos verbos que terminan en D, son un mandamiento, son un mandato expreso. Es decir, eran cosas que el Señor Jesucristo, Dios quiso que nosotros, cuando viéramos esto, nos llamara la atención que nos está mandando a hacer algo. Y que si Dios nos está mandando a hacer algo, si nosotros lo hacemos, estamos en obediencia, pero si no lo hacemos, estamos en desobediencia. Y muchas veces nosotros estamos en desobediencia porque nosotros no entendemos lo que estamos leyendo ni lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque el carácter mismo de la palabra, por esa simple D que omitimos al leerla o al estudiarla, esa simple letra ya le está quitando el sentido a la palabra, por lo tanto le está quitando el sentido al texto y por lo tanto le está quitando el sentido original al párrafo en sí. Miren qué diferencia hace una letra. Escudriñad. ¿Qué quiere decir escudriñad? Quiere decir escarbar más hondo, llegar más lejos, entrar más profundo. Es decir, que para escudriñar las Escrituras o cualquier texto que nosotros vayamos a estudiar, aún fuera de lo que son las Escrituras, pero lo que nos interesa realmente las Escrituras ahora, nosotros debemos de dedicar un tiempo especial. Para usted escudriñar algo, lo primero que debe de tener es el tiempo. Usted no puede escudriñar las Escrituras si usted no tiene tiempo. Por eso cuando en algunos foros, en algunas clases se está hablando de la hora que un hermano coge para hacer su meditación, una gente dice esta hora, otro dice no, esta es mejor. Yo siempre recomiendo que la persona que sabe cuál es su mejor tiempo
para usted es usted misma, porque quizás el tiempo que me funcione a mí no es el que le funciona a usted. Tal vez usted está retirado, ya retirada, y usted puede tomarse 2 horas en la mañana cuando se levanta, ese es su mejor tiempo, pues aprovéchelo. Pero quizás otro es cuando llega de trabajar, ese es su mejor tiempo, eso solo lo sabe usted. Pero lo que queremos es enfatizar en el sentido que tiene cuando la palabra está bien pronunciada, cuando está bien leída. De esa manera nosotros la podemos entender. Escudriñad. Todas esas palabras son verbos imperativos, y esos verbos imperativos en las escrituras son mandamiento expreso. Cuando es un mandamiento expreso, quiere decir que no se debe hacer otra cosa y no se puede hacer otra cosa que no sea obedecerlo. Por eso esas palabras terminadas en D deben de y requieren una mayor atención en la Biblia y un mayor énfasis, porque son mandamientos expresos que tenemos que cumplir. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros, los que estamos estudiando la Biblia, debemos de tener mucha cuenta en los detalles. Por eso decimos que la gramática bíblica debe ser observada, porque si no se observa, se le va a quitar el sentido y no vamos a entender y no vamos a pasar el tiempo leyendo, estudiando, pero no aprendiendo. No se olviden que no puede haber enseñanza si no hay aprendizaje. Se puede servir la información, pero si no se aprendió, no se enseñó, tan simple como eso. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros para los principiantes especialmente? Comencemos por el Evangelio de Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan es bien sencillo. Dentro de los 4 evangelios se puede decir que para un principiante es el más adecuado, porque las palabras, las frases, el contenido, no se necesita de mucho para poderlo entender. Por ejemplo, nosotros miramos en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No olvidemos que cuando nosotros leemos un texto, viene la pregunta: ¿qué dice el texto? Esa pregunta es la primera que debe de venir. No se puede olvidar. ¿Qué es lo que dice el texto? El texto lo que dice es que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué dice el texto entonces? En la manera en la que lo vamos a estudiar, ¿verdad? Lo que dice el texto, pero lo segundo es qué quiere decir. ¿Qué es lo que quiere decir el texto? Aquí empieza el estudio en lo que quiere decir. ¿Cómo yo llego a entender lo que quiere decir? Bueno, tengo que buscar el significado de las palabras. En la gramática secular, ¿qué es lo que es un verbo? Pues yo tengo que buscar el significado de lo que es un verbo, ¿verdad? Un verbo es una acción, tan simple como eso. Entonces dice, en el principio era el verbo. ¿A qué se refiere esa parte en el principio? ¿Cuál es el principio que la Biblia está hablando? Bueno, eso me lleva a la creación, el principio, cuando no existía nada, porque recordemos, Dios no tiene principio ni fin. Dios siempre ha existido, Dios siempre ha estado, pero el universo no siempre estuvo. Hubo un principio. ¿Quiénes estaban en ese principio? Y por ahí vienen las preguntas. Entonces, eso es un ejemplo nada más para que ustedes entiendan cómo nosotros debemos estudiar la Biblia y cómo nosotros, estudiando la Biblia, le podemos sacar un mayor resultado. Dios me le bendiga mucho en este día y continuamos mañana.